polinomios. Definición. Un polinomio es una suma o resta de monomios no semejantes, es decir, que no los podemos agrupar o simplificar. Veamos dos ejemplos. Tenemos ahí un polinomio con dos variables declaradas, que se define como 4x al cuadrado y cubo, más 2x a la cuarta y cuadrado, menos x al cubo y. O si no, también en una variable p de x, como x a la quinta más x al cubo, más 2x más 1. Esos de ahí son ejemplos de polinomios. Vamos a ver cómo se leen según la cantidad de variables que tenga. Si tiene una variable, simplemente diremos p de x. Esos paréntesis los tenemos que cambiar por un d, p de x. Si tenemos dos variables, entonces tendremos que representarlo con un p paréntesis x punto y coma y lo vamos a llamar p de xy. Si por el contrario tenemos tres variables, se representará p de x punto y coma z y se leerá p de xyz. Grado absoluto. Está representado por el monomio de mayor grado. ¿Cómo es eso? Veamos un ejemplo. Tenemos un polinomio en una sola variable, p de x, definido como x a la séptima más y a la quinta más 4. Ahí tenemos tres monomios. El primer monomio tiene grado 7. ¿Por qué? Porque su exponente es 7. El segundo monomio tiene grado 5. ¿Por qué? Porque su exponente es 5. En el tercer monomio ocurre algo singular. Como no aparece la variable x, entonces vamos a colocarle que tiene grado 0. Una vez que tenemos destacados los exponentes de cada monomio, debemos seleccionar el mayor, y en este caso es el primero. Entonces diremos que el grado absoluto es 7. Veamos cómo hacer esto cuando tenemos un polinomio en dos variables, p de xy. Nuestro primer monomio es x a la 12 y quinta, más x a la cuarta y, más 4. Del primer monomio sumamos los exponentes, 12 más 5, y nos da 17. Del segundo monomio sumamos sus exponentes, que son 4 y 1. 4 más 1 nos da 5. Y ocurre lo mismo que en el primer ejemplo de esta página, que tenemos un 4 sin variables. Entonces, su grado es 0. Tenemos que elegir de esos tres valores cuál es el más grande, 17, 5 o 0, y obviamente su grado absoluto es 17. Vamos ahora con el grado relativo. Está representado por el mayor exponente de la variable referida, ya que grado relativo necesita hacer referencia a alguna de las variables que nos da el polinomio. En este caso, tenemos un polinomio en dos variables xy, definido por 2x al cubo y a la quinta, menos 4x a la cuarta y cubo, menos 10 y a la quinta. Entonces, el grado relativo en x es buscar de todos los exponentes que aparece x, cuál es el más grande, y lo vemos ahí destacado en morado. En el segundo monomio tenemos un x a la cuarta, porque en el anterior tenemos un x al cubo, y en el posterior ni siquiera aparece x. Como 4 es el exponente más grande que tiene el x, diremos que su grado relativo en x es 4. De igual manera con y, si buscamos en cada monomio qué exponente presenta, y lo comparamos, vemos que en el primer monomio tiene un 5, en el segundo monomio tiene un 3, y en el tercer monomio tiene un 5. De todas maneras, su mayor grado para y es 5. Vamos ahora con unos ejercicios resueltos que aplicaremos estos conceptos y algunos otros relacionados. Ejercicio número 1. En el siguiente polinomio p de x, x es la variable, a más 1 es su primera potencia, a menos 3 es la segunda y a menos 5 es la tercera, nos piden el valor de a si el grado absoluto es 14. Entonces vamos a ver. Primero debemos deducir cuál es el exponente más grande. Como no nos dan un número concreto, pero nos dan con letras, debemos tener en cuenta de que los exponentes van a ser números naturales. Entonces debemos comparar mentalmente cuál es más grande, a más 1, a menos 3 o a menos 5. Dado que es un número natural, a más 1 tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque si ponemos un ejemplo, por ejemplo, que el a sea 5, el primer monomio tendrá 5 más 1 como grado, o sea 6.
El segundo, 5 menos 3, o sea 2. Y el último, 5 menos 5, o sea 0. De todas maneras, siempre, si variamos el a y le ponemos otros valores mentales, supuestos, el primer término, el primer monomio será el que tenga mayor exponente. Entonces, ahora vamos a usar el dato de que el grado absoluto es 14. Como ya identificamos que el mayor es a más 1 y el grado absoluto es 14, debemos proceder a igualarlos. A más 1 tiene que ser 14. El 1 que suma pasa a restar y nos queda que a vale 13. Siguiente ejercicio. Tenemos otro polinomio, ahora con dos variables, x y, definido de la siguiente manera. Nos piden calcule el valor de b si es que el grado relativo de y es 10. Entonces, de la misma manera, debemos analizar y hacer una breve inspección para deducir cuál es el mayor exponente de y. Tenemos que en el primer monomio y tiene en exponente b más 4, en el siguiente b menos 1 y en el último b más 7. De todos ellos, el mayor es b más 7. Entonces, como nos dan de dato numérico que el grado relativo de y es 10, b más 7 debe ser 10. El 7 pasa a restar y concluimos de que b vale 3. Tercer ejercicio. Colocar el verdadero o falso según corresponda. Tenemos un polinomio en una sola variable y nos dan 3 afirmaciones. Vamos a analizarlas cada una. Dice, el polinomio es de grado 4. Para ello debemos analizar el exponente más grande de nuestra variable declarada x, pero este es 6 en el segundo monomio, 5x sexta. Por lo tanto, su grado es 6, no es 4. Esa afirmación es falsa. Segunda afirmación, el término independiente es 6. Pues bien, el término independiente, si recordamos los monomios anteriores, es aquel que no lleva ninguna variable. Entonces, por lo tanto, en este polinomio, su término independiente es el 6, ya que el 6 es el que no tiene ninguna variable. La segunda afirmación es verdadera. 3. La suma de coeficientes es 7. Debemos saber que los coeficientes son los números más grandes que acompañan a la variable. Entonces, de este polinomio, sus coeficientes serán 4, menos 5, 2 y 6. Debemos sumar estos valores para obtener la suma de coeficientes. 4 menos 5 más 2 más 6 nos da 7. Entonces, la tercera afirmación es verdadera. Taller de actividades para casa. Ejercicio 1. Debemos colocar verdadero o falso según corresponda para el polinomio que aparece ahí. Tenemos 3 afirmaciones y debemos hacer un breve análisis para colocar verdadero o falso. Ejercicio 2. La suma de coeficientes del polinomio que aparece ahí es 16. Entonces, señalar el término independiente. Debemos recordar que el término independiente es aquel que no tiene x y la suma de coeficientes es la suma de los números grandes que acompañan a la variable. Ejercicio 3. En el siguiente polinomio, en x, debemos calcular el valor de a si es que su grado absoluto es 13. Ejercicio 4. En el siguiente polinomio, en x y y, debemos calcular el valor de a si el grado absoluto de este polinomio es 9. Ejercicio 5. En el siguiente polinomio, en x y y, debemos calcular la suma de coeficientes, o sea, la suma de los números que están al frente de las variables, si el grado relativo de y es 10. Ejercicio 6. Indica la suma de coeficientes del polinomio en dos variables x y y, siendo que el grado absoluto es 10. Este fue un video educativo de George Washington School, educando para la vida.